A continuación, Tránsito Saludable, juntos por tu salud. Estamos nuevamente con tu programa Juntos por tu Salud, en el nuevo horario los días jueves a partir de las 11 de la mañana, gracias a la Gerencia de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Este programa que lo puedes ver en vivo y en directo a través de la señal de tvvial.regioncallao.go.p. Y para tus preguntas puedes llamarnos al teléfono 637-1479 y puedes seguirnos a través de Facebook en TV Vial Oficial. Estamos a pocos días de celebrar el Día Mundial de la Diabetes. Este es un problema que ya se está constituyendo como un problema de salud pública, el problema de la diabetes. Para hablar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña en las instalaciones de TV Vial el doctor Alfonso Ramírez, jefe del Departamento de Endocrinología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Queremos darle las gracias de antemano por su presencia, doctor, y agradecer para poder conversar sobre este tema tan importante como es la diabetes. Muchas gracias por la invitación para tratar de conversar y resolver algunas inquietudes o preguntas acerca de la diabetes mellitus. Doctor, para recordarle a nuestros televidentes brevemente qué es la diabetes. Ok. La diabetes es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda. Crónica se refiere a que es una enfermedad que se ha instalado hace mucho tiempo en un individuo, donde la característica importante es la glucosa elevada y nosotros le llamamos hiperglicemia. El problema es que si el paciente diabético no se controla y tiene una hiperglicemia crónica permanente, puede tener complicaciones serias. Y las complicaciones serias van a afectar diferentes órganos y sistemas muy importantes del organismo. Si un paciente diabético no controla su glucosa, puede hacer lo que se llama la retinopatía diabética y es la primera causa de ceguera. Si el paciente diabético no se controla, puede hacer problemas cardiovasculares. La primera causa de infarto agudo de miocardio y muerte por problema cardíaco es la diabetes mellitus. El paciente diabético, si no se controla, puede haber lesión en el riñón y puede haber los cuadros de insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal terminal. Una de las causas fundamentales de la insuficiencia renal es la diabetes. Y lo que también tenemos que tener presente que si el diabético no se controla, puede hacer lo que se llama la vasculopatía diabética periférica, es el temible pie diabético. Entonces, la diabetes es una enfermedad, yo diría, es una enfermedad mutilante, ¿no? Porque conforme van pasando los años y el paciente diabético no se controla, pueden venir las complicaciones. El paciente diabético no fallece de diabetes, fallece de las complicaciones. ¿Y hay tipos de diabetes? Sí. En forma universal, a nivel mundial, hay dos tipos clásicos de diabetes. El diabético tipo 1 es el diabético insulino dependiente. ¿Qué es esto? Es el diabético que no produce insulina, sabe que la insulina es una sustancia importante para bajar el azúcar. El diabético tipo 1 es el insulino dependiente, el diabético juvenil no produce insulina y si no recibe insulina este paciente puede tener complicaciones serias. Ese es el diabético tipo 1. Y el diabético tipo 2 es el otro grupo de diabéticos, es el paciente adulto, que generalmente está asociado a un mal estilo de vida o a la obesidad. La mayoría de pacientes obesos terminan haciendo diabetes tipo 2. Ahora, existe aparte de diabetes tipo 1 del niño, diabetes tipo 2 del adulto, existe lo que se llama la diabetes gestacional. Es una diabetes que presentan algunas pacientes en época de gestación y que si no se controlan esas pacientes diabetes gestacional se convierten después en diabetes franca. Y hay otras mixturas que no son muy frecuentes. En nuestro país, el 80%, 90% de diabéticos son tipo 2. Y el 20 o 10% son tipo 1. Y existe un 3 a 5% que tenemos que estudiarlo, sobre todo acá en el Callao, para ver qué estudio epidemiológico o qué porcentaje de diabetes gestacional tenemos en nuestro medio. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo una persona puede percatarse para poder inmediatamente ir al profesional de la salud? Es una pregunta interesante. Clásicamente los síntomas de la diabetes, las 3P,
A mí me enseñaron en la Facultad de Medicina las 3P. Polidixia es el paciente que tiene mucha sed, tiene ganas de tomar agua, se levanta en la noche, en la madrugada para tomar líquido, que se llama polidixia. Poliuria es aquel que orina a cada rato, orinó y dentro de media hora tiene ganas de miccionar. En la madrugada se levanta 3, 4 veces para miccionar. Y polifagia es el paciente que está constantemente con apetito, está comiendo a cada rato. Esas son las 3P tradicionales, polidixia, poliuria y polifagia. Pero ahora se ha asociado a otros síntomas como dolores musculares y pérdida de peso. Pero si ustedes ven a una persona con estos 3 síntomas y tiene un factor de riesgo, que vamos a conversar después de factores de riesgo, ya hay que detectar precozmente si el paciente está empezando o ya tiene una diabetes mellitus. ¿Y hay algo en las comidas o es genético que puede causar la diabetes? Claro, en realidad la diabetes es o el paciente no produce insulina, como es el caso del diabético tipo 1, o el paciente produce insulina, pero es una insulina que es de mala calidad o no está funcionando a nivel celular. Generalmente el diabético tipo 2 es por la obesidad. El paciente obeso gordo crea lo que se llama el síndrome de resistencia a la insulina. La obesidad no permite que la insulina que produce sea efectiva. Entonces eso produce hiperglicemia y diabetes. Ahora, se habla de los factores de riesgo para hacer diabetes. Y eso es su pregunta más centrada, yendo a su pregunta que me ha hecho ahora último. ¿Qué factores de riesgo tiene un paciente y tiene la posibilidad de ser diabetes? Es el paciente mayor de 40 años, paciente con sobrepeso, los pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes que tienen problemas de lípidos, grasas, pacientes que tienen mucho estrés, que tienen una mala calidad de vida, los sedentarios. O sea, existe el fumador crónico, el consumidor de alcohol, el obeso pertinente. O sea, existen una serie de factores de riesgos que pueden hacer la diabetes. Pero también olvidaba que existe un factor genético. O sea, hijo de padres diabéticos tiene la posibilidad de tener un 30-50% de diabetes. Está predispuesto, sí. Está predispuesto a diabetes. O sea, hay estudios que demuestran que existe un cromosoma, que es una genética, un tipo de persona que si es hijo de padres diabéticos tiene la posibilidad de hacer diabetes. Y el problema de la diabetes, ¿hay una manera, hay una forma de evitar que podamos tener diabetes? Claro. Se trata de que los hospitales o las entidades de salud, como toda enfermedad, se puede prevenir. Por ejemplo, en cáncer, si uno detecta algunas manifestaciones precoces del cáncer, se puede prevenir que el paciente tenga un problema de cáncer. En diabetes sucede algo similar. Orientamos nuestros estudios a aquellos pacientes que tienen factor de riesgo. ¿Qué personas deben descartar diabetes mellitus? Aquellos que tienen factor de riesgo. Por ejemplo, debemos descartar en aquel persona que tiene los síntomas, el sintomático, que tiene mucha sed, orina mucho, está bajando de peso, entonces a ese paciente hay que descartar. O aquellos que son sedentarios, aquellos que son obesos, a los hipertensos, a los que tienen problemas de lípidos, todos aquellos que tienen al fumador crónico, todos aquellos que tienen factor de riesgo, en ellos hay que hacerles sus estudios para descartar la posibilidad de una diabetes. La idea es detectarlo en la época de prediabetes, porque hay un estadio prediabético en lo cual si lo detecta precozmente podemos cortar que ese paciente vaya a hacer diabetes. O sea que, como usted dice, detectarlo a tiempo, entonces aquellas personas que tienen esos factores de riesgo inmediatamente tienen que estar donde el profesional. Se les recomienda, deben someterse a estudios de laboratorio, estudios clínicos para ver si tiene o no tiene diabetes. Y esos estudios, esos análisis, ¿quién los hace específicamente? Nosotros hacemos campañas de despistaje de diabetes. En realidad lo que se trata es hacer una glucosa en ayunas, de 12 horas. O sea, le dices al paciente que su última comida en la noche anterior sea 7, 8 de la noche y venga a las 7, 8 de la mañana y hacemos un control de glucosa en ayunas que debe fluctuar en valores de 60 a 110. Nosotros estamos ampliando otro elemento bioquímico que particularmente yo pienso que de ayuda, que es una glucosa postprandial. O sea, le pedimos una glucosa en ayunas, al paciente que ha venido en ayunas, le sacamos una muestrita, le decimos que vaya a tomarse un desayuno tradicional o un desayuno acostumbrado y que venga a la hora, y le medimos otra vez el valor de glucosa postprandial. Muchos pacientes tienen una glucosa en ayunas dentro del rango normal,
o valores limítrofes, pero cuando hacemos glucosa postprandial ahí ya sale que si tiene o no tiene realmente una diabetes en uso o tiene una diabetes ya definida. Y cuando la persona es detectada que tiene este tipo de diabetes, diabetes 1 o diabetes 2, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo debe actuar? La terapia es distinta, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1 generalmente es el tipo sintomático. El paciente generalmente viene en emergencia. Gente joven que viene en emergencia por polidipsia, poliuria, polifagia. Viene a emergencia y le encontramos 300, 400 de glucosa. Muchos de ellos vienen en coma diabético. El debut del diabético tipo 1 muchas veces viene en coma diabético. ¿Y el tratamiento para el insulina, diabético tipo 1 es insulina. diferente? Y a esos pacientes hay que hidratarlo y ponerle insulina. Son los pacientes que de ahí inicialmente, posteriormente, van a tener que usar insulina. De acuerdo a los esquemas que le conviene, de acuerdo a cómo responda su organismo a la insulina. Ese es el tipo 1. Uh-huh. El tipo 2 es un tratamiento más... o sea, la detención del diabético tipo 2 generalmente se hace en las campañas. Encontramos un paciente que tiene una glucosa de 300, un poquito de sed, un poquito de orina. Entonces, esos pacientes hay que darle un esquema o un protocolo de tratamiento que tenemos indicado en el hospital. Generalmente estos pacientes lo orientamos a que tengan un buen estilo de vida, una buena actividad física, que baje de peso si está gordo, manejar los lípidos, manejar la presión. Y algunos de ellos usan una sustancia que le llamamos hipoglicemiantes orales, y con todo este sistema, todo este protocolo, muchas veces llevan bien su diabetes y no hay ningún tipo de problema. La persona que tiene diabetes 2 puede vivir su vida tranquila, sin ninguna complicaciones, si es que se cuida. Así es. Hay un concepto muy interesante que siempre lo digo. El diabético tipo 2 bien controlado es como si estuviera sin diabetes. Porque yo tengo pacientes que por muchos años los estoy controlando y que tienen un estilo de vida adecuada, no son sedentarios, hacen su actividad física, son metódicos en su comida, duermen sus 8 horas, no tienen estrés, toman sus medicamentos en forma puntual, respetan su horario de alimentación, tienen su glucosa menos de 130, menos de 140 y nunca tienen complicaciones. O si las complicaciones la tienen muy tardía, cuando tienen 80, 90 años. Tengo pacientes mayores que van muy bien con su diabetes. Todo es cuestión de que el paciente se eduque. Y para eso estamos. Usted decía, doctor, que a partir de los 40 hay personas que están predispuestas a tener diabetes. ¿Solamente a partir de los 40? Porque muchas veces se piensa que son solamente a partir de las personas que son adulto mayor, a partir de los 60 años. Inclusive podemos decir sigla de a partir de 35 años. Sobre todo aquel que tiene 35, 40 años y tiene otro factor de riesgo. Es distinto un gordito de 35, 40 años que es hipertenso, que es gordito, que tiene problemas de lípidos, sedentario, estresado. Ese puede hacer diabetes a los 35, 40 años. Distinto al señor que yo conozco, un paciente de 45 años, que hace su deporte, tiene buena alimentación, no fuma, no es sedentario, nunca tiene diabetes. O sea, para hacer diabetes es necesario una serie de factores, factores heterogéneos, ¿ya? Pero el estilo de vida es importante, es muy importante. ¿Usted diría que el problema de personas que son detectadas con diabetes influye mucho, ha influido demasiado el estilo de vida saludable que ha cambiado en la población? Así es, eso ya está demostrado. Las costumbres culturales, sociales, intervienen mucho en este tipo de enfermedad. Estamos en el siglo XXI donde la modernidad, porque es una enfermedad de la modernidad. La modernidad nos ha llevado a que tengamos muchas epidemias y la diabetes es una epidemia de la modernidad. ¿Por qué? Hemos cambiado nuestro estilo de vida, no respetamos nuestros horarios de comidas, nos alimentamos muchas de comida rápida, comida chatarra, hidratos de carbono y grasas. Estamos estresados porque desde que salimos de la puerta de la casa estamos estresados en tomar el bus, en llegar al trabajo. Nos engordamos, no hacemos actividad física, algunos nos gusta fumar, licor, estrés, tensión y carga genética, entonces son elementos que van a favorecer la diabetes. Son un detonante de la diabetes. Las personas con exceso de peso son, me decía usted, las más dispuestas que pueden tener diabetes o algunas no.
No, sí, el paciente gordo, el obeso, ese es el paciente que fundamentalmente tiene que cuidarse porque puede ser diabetes en cualquier momento. Hay un término nuevo que ha salido que se llama obesidad. Ujú. Obeso que lleva a la, a la diabetes. Diabesidad. Diabesidad. Es el obeso que va a la diabetes. El obeso que no se cuida agota su insulina o la insulina no la hace efectiva y ahí viene la diabetes. Los medicamentos, el tratamiento para un paciente con diabetes tipo 1 es muy diferente al que tiene diabetes tipo 2. Sí, porque el diabético tipo 1 no tiene insulina. Y lo que tenemos que hacer en ese paciente tipo 1, darle un esquema de tratamiento con insulina. Hoy en día hay toda una gama de insulinas modernas, hay insulinas tradicionales y hay lo que se llaman los análogos de insulina, que son insulinas especializadas, de tal manera que a veces en uno de ellos nos permite colocar la insulina una vez al día. No es como antes que el paciente diabético que recibía insulina tenía que recibir insulina 3 veces al día. La terapia de insulina es como si fuera una vacuna, es subcutánea, es como una vacuna subcutánea. Pero hay ahora insulinas nuevas, modernas, que se utilizan a veces solamente una vez al día. Ese es para el diabético tipo 1. Que no produce el páncreas. Que no produce insulina. O sea, lo que estamos dándole es algo que no produce. El diabético tipo 2 tenemos un armamento mucho mejor, digamos un armamento más práctico. En el diabético tipo 2 damos medicinas que estimulan al páncreas para que produzca más insulina, o damos medicinas que hacen que que la insulina sea efectiva en el organismo, son hipoglicemiantes orales, o damos productos que permiten la eliminación del azúcar por la orina. Entonces existe toda una gama de lo que se llama hipoglicemiantes orales para el diabético tipo 2, que a base de estilo de vida, ejercicio, bajar de peso y pastillas para mejorar el efecto de la insulina o producir mayor cantidad de insulina. Estos medicamentos son costosos, es accesible al público. Nosotros yo trabajo en un hospital de salud, el Ministerio de Salud, en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. La cantidad de pacientes diabéticos se ha intensificado. Lógicamente que es un hospital de salud donde el poder adquisitivo del paciente es bajo y muchas veces es un problema de salud porque tiene que hacer grandes costos para comprar sus medicamentos. El Ministerio de Salud tiene un programa de diabetes, un programa preventivo, un programa de apoyo, el Sistema Integral de Salud también, de tal manera que nosotros contamos con algunos medicamentos que podemos darle a los pacientes que tienen bajo poder adquisitivo. Tenemos medicamentos como glibenclamida, menformina, glimepirida, que son medicamentos que tienen mucho tiempo, son efectivos, pero tienen sus limitaciones. Hay que decirlo así, tienen sus limitaciones porque estos medicamentos podían utilizarse en los primeros años de diabetes y en pacientes que no son complicados, pero llega un momento en que estos productos ya no le va a ser efectivo y el paciente tiene que comprar productos un poquito más caros. Ahí es donde viene el problema, porque los nuevos productos que han salido muchas veces no están al alcance del bolsillo de los pacientes diabéticos. Entonces ellos tienen que regresar de nuevo al producto tradicional que muchas veces le puede producir complicaciones. Entonces es un problema de salud, que hay que tratar de solucionarlo. Y no solamente el paciente con diabetes, no solamente debe ver lo que es la parte médica de tomar las medicinas, de ponerse la insulina, también tiene que cuidarse en cuanto a los alimentos. ¿Hay unos alimentos especiales para una persona con diabetes? La diabetes tiene mucho que ver con el consumo de alimentos, sobre todo con consumir hidratos de carbono, harinas de absorción rápida, y las harinas, los hidratos de carbono de absorción rápida se encuentran en los alimentos más baratos. Entonces los productos más baratos o grasas, ¿cuál es el costo, por ejemplo, de un alimento que tenga proteínas? Carne a la parrilla, con ensalada, es costoso. Así es. Versus un alimento que tenga un arroz chaufa, por ejemplo, ¿no? Que es un alimento más cómodo, pero tiene muchos hidratos de carbono, los sándwiches, las comidas rápidas. Entonces, el problema es que el paciente diabético tiene que aprender a seleccionar sus comidas y tiene que evitar consumir hidratos de carbono, harinas y grasas. Tratar de consumir más comidas que no tengan hidratos de carbono, que tengan más proteínas, ¿no? Comidas light. Entonces, ese es el problema
que hasta cierto punto la economía limita el consumo de alimentos en estos pacientes. Pero hay, como usted dice, hay alimentos que pueden estar al alcance, que una persona diabética puede prepararlo, pero tendría que cambiar el estilo de vida Así es. de esa persona porque está acostumbrada a otro tipo de alimentos. Así es. Nosotros tenemos campañas de depistaje de diabetes y tenemos campañas de difusión de diabetes y hacemos campañas con el servicio de nutrición del hospital para plan alimenticio para un paciente diabético. Y nosotros le seleccionamos las comidas que deben elegir. Hay un método en el cual en un plato dividimos el plato en tres porcentajes, de tal manera que la mayor cantidad de porcentaje sea de alimentos que no tengan mucho hidrato de carbono, como es verduras, las ensaladas, ¿no? Y menor concentración lo que tienen mucha harina, que se consuma poco arroz, pocos fideos y un buen porcentaje de proteína, que puede ser carne de pollo o carne de pescado. Entonces, enseñamos a los pacientes a alimentarse bien, a evitar productos que tengan muchas harinas, mucha grasa, muchas frituras. ¿Ya? Esa es la idea de que el paciente se acostumbre a él mismo a preparar sus alimentos y a consumir de acuerdo a concentraciones o cálculos los alimentos que le van a ser útil para su diabetes. ¿Y qué porcentaje hay de personas con diabetes? ¿Más es en las mujeres que en los hombres? Hace 20 años atrás la diabetes era un poquito mayor en personas de sexo femenino. Las damas pues tenían menos actividad física, ¿no? La mayoría madres de familia, ¿no? Había una serie de factores. Pero hoy en día ya se ha visto que el porcentaje es similar. El mismo porcentaje lo tienen hombres como mujeres. Y este problema de la diabetes se puede dar en algunas edades menores a los 40 años, a los 35 años. Es una pregunta interesante, ¿no? Pero Porque podemos hacer un corte comercial, doctor, ya, y luego excelente. retornamos con la respuesta Ya. a esta pregunta. Vamos a hacer un corte comercial y luego retornamos con tu programa Juntos por tu Salud. Who loses one shoe? No dog today. Grace, let's do this, baby girl. Say goodbye to the gang. Elizabeth wants to come too. Okay, Elizabeth can come, but that's all. Come on. Sorry, guys. Pump 7? Sure. That'll be $36. Rewards card? No. Hey, you know what? Give me one of those lottery tickets, too. The big one. Hi, what's up? Hey, so I think I'm going to skip out early and try and catch a few innings of Danny's game. Oh, I'm sure he'd love that. Hey, what do you want to eat tonight? Would you eat at Mazzoni's? Ugh, don't make me. All right, that's okay. I'm good with whatever. Mommy, Elizabeth wants some ice cream. Well, she's a good girl. Maybe we can get some on the way home. Oh, Erin called. She left a message with the other broker. Okay, so now what? Now we wait. Oh, well, don't worry, because we are about to become filthy rich anyway. Finally. Yeah, lottery's over $200 million. I got a ticket, so I think we're good. Oh, why didn't I think of that? Well, that's what you have me for. ¿Quieres ver tu programa ahora? No, comienza hasta las 2. Ok. So
4 dead. They say the one without the seatbelt did the damage, over. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. ¿Qué lo detendrá? ¿El parabrisas? ¿Un árbol? Sin cinturón de seguridad, un cuerpo a 100 km por hora alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde 40 metros de altura. Usa el cinturón de seguridad. No puedes vivir sin él. Gobierno de España. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una madre lo puede parar. A 50 km/h, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. Si no abrochas el sistema de retención infantil a tu hijo, es como si no lo llevara. No puede vivir sin él. Gobierno de España. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hola, los saluda Daniel Caballero y quiero recordarles que cuando usted maneje un auto, tome todas las medidas de seguridad, respete las leyes, porque vamos juntos, vamos seguros. Con tu programa Juntos por tu Salud. Recordamos que estamos con el doctor Alfonso Ramírez, jefe de servicio de endocrinología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Doctor, antes de ir al corte comercial, hablábamos que en cuanto al problema de la diabetes, no solamente es a las personas adultos mayores, aquellos que tienen 40 o 35 años, hay también menores, personas con otras edades con problemas de diabetes. Sí, eso es una pregunta interesante y eso me da la oportunidad de hablar algo que es alarmante. Estamos viendo pacientes diabéticos en niños, tipo 2 del adulto en niños, porque hemos visto que la cantidad de niños obesos se ha incrementado en nuestro país, y esos niños obesos, muchos de ellos están haciendo diabetes tipo 2, o sea, un niño que está haciendo diabetes el adulto. Y eso es preocupante porque ese niño que hace diabetes en poca edad, van a pasar los años y van a venir las complicaciones crónicas más rápidas. ¿Por qué tenemos obesos niños en nuestro país? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El estilo de vida y la calidad de vida del niño ha cambiado. Primero que los niños, en mi época, salíamos a los parques, hemos jugado fulbito, hemos jugado trompo, hemos jugado palito chino, teníamos una actividad física regular, pero hoy en día los niños, en muchos hogares ya no hay, o hay limitación en la actividad física. Quizás sea por la condición por algunos factores, porque realmente a veces los padres limitan la salida de los hijos a las calles, porque desgraciadamente estamos en un momento en que existe peligro. Es da pena que salga el hijo de una persona con su bicicletita y regrese a la casa sin bicicleta, ¿no? Entonces es ahí un cierto temor de que salgan los niños a los parques o al jardín. Pero esa limitación de la actividad física del niño ha hecho que los niños sean sometidos o sean súper cuidados y el sobrepeso.
La modernidad también tiene que ver mucho porque, y quiero compartir con ustedes una alarma de que muchos de los padres tienen a los hijos viendo televisión todo el día, le ponen el VH, y el HIV, le dan el celular, y el niño está todo el día viendo la televisión, a un costado su canchita, al otro costado su Coca-Cola, ¿no? Y no hay actividad física. Entonces el niño estamos criando un niño besito, y ese niño besito a los 7, 8, 9, 10, 11, 12 años puede hacer diabetes. Entonces, no necesariamente se ve diabetes en gente adulta tipo 2, sino en niños obesitos. Y hay zonas en las cuales ya se ha hecho estudios. Ahí tengo colegas del Hospital Loaiza, del Hospital Carrión y el Hospital Cayetano Heredia, donde han hecho estudios sobre obesidad en niños o diabetes en niños, y se relaciona mucho con la obesidad infantil. Entonces, un factor muy importante que para aquellas personas que puedan tener diabetes, no solamente es la poca actividad física, sino también los estilos de vida saludables, los hábitos de alimenticios. Hábitos alimenticios es fundamental. Y esto yo lo digo, por ejemplo, a manera de anécdota. La obesidad es un elemento muy importante para la diabetes, ¿ok? Yo llego a una conclusión que la obesidad es un problema social. Cuando vienen mis estudiantes de medicina a hacer mis prácticas al hospital, yo soy médico, soy docente de la Universidad Mayor de San Marcos, vienen 10 alumnos, vamos a suponer, a recibir su clase práctica. De los 10 alumnos hay 1 o 2 gorditos, el resto son flacos. Entonces comienzan a hacer sus prácticas en abril y terminan en diciembre. De los 10 alumnos, uno que era gorditos en abril, en diciembre ya no son 10 alumnos de 9 flacos, sino ya son 6 gorditos y 4 flacos. Porque como están juntos y comparten muchas horas y seleccionan sus alimentos, y la comida rica es la comida chatarra, pues, ¿no? Entonces eso hace que por compañerismo o por problema social se adapten uno a la alimentación del amigo. Entonces es un problema social. Yo digo que lo que tenemos que hacer nosotros como recomendación para evitar la diabetes es evitar la obesidad, evitar el sobrepeso y tratar de consumir alimentos que no nos dé problemas con exceso de hidrato de carbono o exceso de grasas. Y la actividad física necesariamente es ir a un gimnasio, correr 30 minutos, hacer deporte todos los días. ¿Cuál es lo más recomendable que pueda aportar como parte de una actividad física? Si pueden ir a un gimnasio, bienvenidos, porque ahora todos no pueden ir a un gimnasio. Así es. Yo llego a una conclusión que la mejor actividad física es las caminatas. Caminar 40 minutos diarios, 30 minutos diarios, evitar durante el día horas de descanso, tratar de hacer la actividad física o actividades que demanden esfuerzo físico. Si vas a una empresa, a un edificio, usa las escaleras, no uses el ascensor. Si vas a 3 cuadras de tu casa a comprar pan, no uses mototaxi ni taxi, camina. Si vas a visitar a un familiar que está cerca, no uses taxi, camina también, ¿no? O sea, la actividad física es muy importante. Ahora, te puedes plantear todos los días 30, 40 minutos, si tienes una bicicleta estacionaria a las 30, 40 minutos. La cosa que hagas diario algún tipo de actividad física, y eso te va a ayudar bastante. Y las personas que tienen este tipo, que tienen diabetes, puede, si no se cuida, puede llegar hasta ocasionar la muerte, o puede también tener algún problema de que pueda cortarle alguno de los miembros, de alguna de las extremidades, el pie, la mano, por algún problema que tenga relación con la diabetes. Como dije al inicio, la diabetes es una enfermedad caquetizante. ¿Por qué digo caquetizante? Porque los diabéticos tipo 2 empiezan gordos y terminan delgados, desnutridos, caquetizante. Y lo serio de la diabetes es que el paciente fallece de sus complicaciones crónicas que tiene por el mal control de la diabetes, pasando por la ceguera. Puede quedar ciego una persona que tiene diabetes. La primera causa de ceguera es la diabetes. Entramos por problemas renales, la insuficiencia renal. La primera causa de trasplante renal es por diabetes. Tercera causa es los problemas coronarios, los infartos agudos de miocardios. La primera causa de muerte de infarto de agudo de miocardio, problema del corazón, es por diabetes. Y lo último, la vasculopatía diabética o el llamado pie diabético.
Es triste que un individuo de 50 años mal controlado sea amputado por un pie diabético. El pie diabético es una complicación en la cual no hay un buen control de la diabetes. Hay obstrucción de las arterias que llevan la sangre a los pies, a los miembros inferiores, y hay necesidad de amputar el pie. Ahora, todas esas cosas se pueden prever, todas esas cosas se pueden evitar tratándose objetivos. ¿Cuáles son los objetivos para evitar estas complicaciones y esta muerte? Primero, que el paciente diabético tenga una glucosa menos de 130. Segundo, que tenga una hemoglobina glicosilada, que es un análisis especial, menos de 7. Tercero, que tenga presión arterial adecuada, 130/80. Y que no tenga ninguna alteración en su perfil lipídico, sus grasas. Con esos objetivos bien llevados, más un buen control de la glucosa, ese paciente no tiene por qué preocuparse. Se dice, un buen control de la diabetes es como si estuviera curado. Esa es la idea. Y llego a hacer énfasis que la causa de muerte del paciente diabético, la causa más frecuente es problemas de tipo cardíaco, infarto agudo de miocardio. Entonces, una persona que no tiene diabetes, que no tiene ningún síntoma, ¿es bueno, es recomendable que vaya al profesional de la salud y se haga un chequeo? Claro, siempre es bueno, por lo menos, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo. El que tiene factores de riesgo, por lo menos 1 o 2 veces su control de glucosa. ¿Y el que no tiene igual? 1 vez al año. ¿Y el que no tiene ningún factor de riesgo, también, pero quiere por salud? También tiene que hacerse un chequeo anual o un chequeo cada 6 meses. Y en ese sentido, el servicio de endocrinología del Hospital Daniel Alcides Carrión, donde usted es jefe de ese servicio, ¿y qué es lo que hace? ¿De qué manera apoya a la población con este problema de la diabetes? Tenemos programas interesantes en el servicio de endocrino. Hay un programa preventivo promocional, que hay un programa de diabetes en el hospital, en lo cual se crea, se está concientizando a un personal para que se difundan todo esto que estamos hablando, cómo prevenir la diabetes y qué recomendaciones tenemos que ir. Ese es un programa de diabetes. La idea es, mediante campañas que hacemos nosotros, que en forma... Debo felicitar, tengo un selecto equipo de médicos, asistentes y residentes del servicio de endocrino, que ellos generalmente con forma frecuente programan campañas de despistaje de diabetes, concentran cantidades muy importantes de gente que vienen al hospital en un día determinado, en ayunas, y se le hace estudio de glucosa en ayunas para prevenir la presentación de diabetes. Y aparte tenemos una unidad reciente, una unidad de pie diabético, en los cuales vemos a aquellos pacientes que tienen ya problemas en miembros inferiores, tratando de prevenir la complicación de pie diabético intensa, evitar las amputaciones. Hemos observado que cuando apareció el Club de Diabéticos, la unidad de pie diabéticos, el programa de diabéticos, con el estudio que se hace en estos tipos de pacientes, se ha disminuido la cantidad de pacientes amputados. Antes nosotros teníamos pacientes amputados por diabetes en cantidades elevadas. Ahora ha disminuido preveniendo las lesiones ulceradas. Y creo que es momento también de que el hospital hace cosas muy importantes. Debo felicitar a un grupo de médicos asistentes que se obtuvo, eso no lo difunden porque lo bueno es que realmente a veces no se difunde. Un grupo de médicos del Hospital Carrión presentó un estudio sobre factores de riesgo para pacientes diabéticos que tienen pie diabético o úlceras de pie diabéticos. Fue un estudio que se presentó a un congreso internacional que se llama la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Lo interesante que ganó el primer puesto a nivel internacional, ¿no? Porque por encima de escuelas de medicina o facultades de medicina de Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela y mismo Estados Unidos, México. Mire qué importante. Logró el grupo con la autora del servicio de endocrino, ganó el primer premio, un premio aportado al mejor trabajo hecho en una unidad de pie diabético como factores de riesgo de diabetes, y eso fue una cosa muy grande, que eso ha sido el año pasado. Entonces se está haciendo bastante en el paciente en diabetes en el servicio, gracias a que los médicos tienen ese interés. Ahora quisiera invitarlos también, no sé si me permite, doctor. Como estamos celebrando la Semana del Diabético y el Día Mundial de la Diabetes, el día 11, por favor, el 11, en la Villa Deportiva, va a estar un grupo de médicos del servicio de endocrino, acompañado por los residentes y algunos estudiantes de medicina,
vamos a hacer, y algunos otros servicios que nos han ofrecido apoyarnos, para hacer una especie de feria de diabetes. ¿Qué significa esto? Que va a haber estantes, o sea, va a haber sitios donde va a haber una zona de difusión de tipo de alimentos, estilo de vida, control de diabetes, va a haber despistaje de diabetes, no sé si va a haber estudio de fondo de ojo, pero va a haber toda una feria de lo que se refiere al diagnóstico y prevención de diabetes. Están invitados el día sábado 11 de 9 a 2 de la tarde. Esto es en la vía deportiva. En la vía deportiva, frente del Hospital frente Carrión. al Hospital Carrión. Es totalmente gratuito. Completamente gratuito. Si las personas quieren hacer despistaje de diabetes, les recomendamos que vayan en ayunas, que coman un día antes, el día sábado, su última comidita, 7, 8 de la noche, y el día temprano, a las 8, 9 de la mañana, están en la villa deportiva, y ahí le vamos a hacer su despistaje de diabetes. Y los diabéticos que vayan también para ver cómo está su diabetes, vamos a aprovechar también eso. O sea, son campañas que se hacen y que estamos nosotros comprometidos como servicio de endocrino, que tiene que ver mucho con la diabetes, y esto se está haciendo con forma muy frecuente. Aprovechamos que contamos con un stock muy adecuado de médicos. Antes éramos 3 endocrinólogos, ahora somos 8, entonces ya podemos hacer nuestras campañas y hacer despistaje, y teniendo un porcentaje muy importante en el Callao de diabéticos, queremos evitar que sigan ascendiendo esta cantidad de diabéticos en nuestro... O sea, ¿es alta, es elevada la tasa de pacientes? El porcentaje, somos 30 millones de peruanos. Los últimos estudios indican que estamos entre un 7 a 10% de pacientes con diabetes. En la provincia constitucional del Callao se ha demostrado que es uno de los primeros, por decir así, donde hay una incidencia muy elevada de pacientes diabéticos. Y lo más triste, que si hablamos que la obesidad es un factor de riesgo para diabetes, tenemos un 15% de obesos a nivel nacional. Y en el Callao también tenemos un porcentaje muy elevado. ¿Qué es elevado? Elevado, que potencialmente pueden hacer diabetes. Entonces, todas esas cosas, como problema de salud, como servicio, nos tenemos que comprometer en hacer campañas preventivas, y eso es lo que se está haciendo. Eso es acercarse a la población cuando la población por algún motivo no puede ir a ningún nosocomio o a un centro de salud. Esa es una manera de que el paciente tenga acceso, porque yo sé y reconozco que muchas veces un dosaje de glucosa cuesta 15 soles, y a veces no hay poder adquisitivo. Entonces, periódicamente hacemos estas campañas. Le pedimos a la población que se mantengan siempre en contacto con el hospital. En este año habremos hecho 2 o 3 campañas, muchas veces a veces falta difusión. Y agradezco a ustedes, a la radio, para eso estamos, doctor, por nosotros que nos apoye para hacer difusión cuando hagamos nuestra campaña de despistaje, no solamente de diabetes, sino de otras enfermedades que son problemas de salud. Claro, doctor, lo que quería también comentarle, creo que la Dirección Regional de Salud del Callao también está unándose a esta campaña del Día Mundial de la Diabetes. Sí. Tiene actividades, creo. Sí, hay un cronograma muy interesante que ha hecho la Dirección General de Salud en coordinación con los hospitales emblemáticos o principales de acá de la región del Callao. Hay una fecha, que tengo acá a la mano, las fechas en las cuales se va a hacer campaña de despistaje en los hospitales, en los cuales hay mucha influencia de pacientes. El día 13 al 17 de noviembre en el Hospital San José se va a hacer estas actividades. Del 13 al 17 de noviembre. Del 13 al 17 en el Hospital San José. Del 20 al 24 de noviembre en el Hospital de Ventanilla. Un hospital donde tiene una cantidad muy importante y una población muy grande en Ventanilla. En Ventanilla hay una población muy grande. Yo diría que hay más población que el mismo Callao. Así es. Entonces tenemos una población muy importante de pacientes con sobrepeso que pueden hacer diabetes. Ventanilla es un caso interesante. Ventanilla, antes de la época de la movilidad y los taxis y tanta cosa, la gente en Ventanilla caminaba. Subía a los cerros, me acuerdo, subían a los mercados, todo el mundo caminaba. Y la incidencia de obesidad y diabetes era poca. Pero pasaron los años y ahora la gente ya no camina, se transporta en medios y entonces aumenta de peso y aumenta la cantidad de diabetes. Entonces, frente a eso, ese porcentaje elevado, se ha programado del 23 al 24 de noviembre estas campañas en el Hospital de Ventanilla.
Y del 27 de noviembre al 1 de diciembre nos toca a nosotros, en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Vamos a hacer demostración de preparación de alimentos, lavado de manos, charlas sobre hábitos saludables. Vamos a difundir videos educativos acerca de actividad física al aire libre. Todo es un programa muy interesante que van a realizar estos hospitales. Pedimos a la gente, Chalaca, que acuda en estas fechas, ya hago acordar nuevamente, del 13 al 17 de noviembre en el Hospital San José, del 20 al 24 de noviembre en el Hospital de Ventanilla y del 27 de noviembre al 1 de diciembre en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Los esperamos para hacer nuestras campañas preventivas de esta enfermedad que se está convirtiendo en una pandemia. Y recordando que el día sábado 11 en la Villa Deportiva... El sábado 11 tenemos la Feria del Diabético. Sábado 11, Este sábado. Cumpleaños de mi madre, que está en el cielo, que Dios descanse. Le digo a mis hermanos que me están escuchando de repente, ¿no? El cumpleaños del 11 de noviembre, cumpleaños de mi madre, la acordamos siempre. Entonces el 11 de noviembre, no se olviden, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con una feria donde van a tener conocimientos, va a haber muchos consejos importantes para prevenir y para manejar la diabetes. En la Villa Deportiva. En la Villa Deportiva, frente al Hospital Carrión. Al Villa Hospital Deportiva Nacional Daniel Alcides Carrión. Doctor, para ir finalizando, entonces, la diabetes se puede controlar, la gente no puede morir de la diabetes si se trata a tiempo, los factores de riesgo tienen que tratarlo la persona inmediatamente para evitar el tipo de diabetes. Así es. La diabetes es una enfermedad. Un buen control de la diabetes es como si estuviera sin diabetes. Hay mucha gente, yo tengo pacientes de 100 años, 80 años, 90 años diabéticos, tienen una vida tranquila, consumen sus alimentos adecuados, su tratamiento y pueden vivir tranquilos. El problema de la diabetes son las complicaciones por el mal control de la diabetes. Entonces, y aparte de eso, es una enfermedad que se puede prevenir. Y estas campañas nos sirven para prevenir que sigan aumentando el porcentaje de diabetes en nuestro país. Esto tampoco quiere decir que una persona que tiene diabetes no se pueda dar de vez en cuando, podríamos decir, un gustito. Sí, pero un gustito nomás. Porque por eso. La anécdota es, por ejemplo, el paciente diabético que ya sé que va a campeonar el Boys en segunda, ¿no? Entonces me dice, doctor Ramírez, yo puedo brindar, ¿no? Brindar el día que mi club sube a primera. Entonces me dice, ¿me puedo tomar un vasito para hacer un brindis, ¿no? Entonces yo le digo, sí, un vasito así de este tamaño, no un vaso de este tamaño, ¿no? Y la otra cosa dice, ¿puedo brindar con cerveza, con pisco, con ron? Sí, puedes brindar con cerveza o pisco o ron. No cerveza y pisco y ron, eso no es así. Entonces, yo diría que hay puntualmente en el diabético, lo primero que hay que hacer es saber seleccionar sus comidas. Y segundo, evitar el exceso. Exceso de cualquier cosa que hace daño, ahí sí. Puede tener un gustito, pero con mucho cuidado, con muchas limitaciones. Doctor, y en el Hospital Carrión, ¿cuál es el trámite para ir finalizando? ¿Uno puede ir directamente al servicio de endocrinología o tiene primero que pasar por un médico general para que lo deriven? Tenemos dos sistemas. Si el paciente ya tiene síntomas y ya tiene factores de riesgo, o puede ir a lo que se llama triaje, que son médicos que seleccionan los pacientes, o puede ir de frente al servicio de endocrino a pedir su cita. Tenemos un staff de médicos. Lamentablemente a veces las citas no pueden ser inmediatas porque la afluencia es mucho mayor, pero podía pasar primero por triaje para que le vayan haciendo su hemoglucotest y lo que hay sospecha de diabetes ya lo pasan al servicio. Doctor, ¿y las personas que tienen seguro integral de salud, el SIS le cubre al tratamiento? Sí, eso es interesante porque las personas con SIS, con servicios de salud, ellos son evaluados primeramente en su centro de salud y los médicos del centro de salud tienen la capacidad suficiente de dirigir a los pacientes que tienen sospecha de diabetes. Un médico del centro de salud La Perla, vamos a suponer, si tiene un paciente que tiene polidipsia, poliguria, bajo de peso y hay sospecha y aparte tiene una glucosa, porque pueden hacer en un centro de salud una glucosa elevada, si el paciente está complicado y tranquilamente una hojita de referencia
y lo traslada al Hospital Carrión para solucionar el problema. Doctor, queremos, antes de terminar, por favor, alguna exhortación a la población del Callao, a aquellas madres que nos están viendo, a aquellos padres, a todos que quieran escuchar o algún consejo, una recomendación de usted con este tema que hemos tratado, que es un problema de salud pública como es la diabetes. No, decirles a todos de que la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad mutilante que se puede prevenir y que la prevención va a consistir en manejar los factores de riesgo, y hay que poner mucho énfasis en aquellas personas en casa que tengan factores de riesgo. Si en casa tenemos un paciente hipertenso, gordito, sedentario, estresado, que tiene mucha sed, entonces a esos pacientes hay que dirigirnos a manejar los factores de riesgo y tratar de que se hagan precozmente o rápidamente un examen de laboratorio. Y segundo, en la alimentación, tratar de educar un poquito la alimentación. Nos falta mucha educación nutricional. A apoyarse en la nutricionista para que le dé recomendaciones cómo debe alimentarse. Tercero, difundir la actividad física. La actividad física, el deporte, mente sana en cuerpo sano, es muy importante, sobre todo para la juventud y también para las personas adultas. Yo vivo en un sitio donde tengo al frente de mi casa un parque que es el Parque José Santos Chocano, y veo a personas de la tercera edad todos los días casi haciendo su actividad física y tienen un estado de salud. Felicito a ese grupo de personas mayores que hacen muy buena actividad física. Y evitar el estrés, ¿no? Evitar la tensión, vivir una vida tranquila, y con esas condiciones van a evitar la presentación de la diabetes. Doctor, le agradecemos su presencia esta mañana en TV Vial. Muchas gracias a ustedes, porque es una manera muy importante de difundir y prevenir la diabetes. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, estuvo con nosotros esta mañana en TV Vial el doctor Alfonso Ramírez, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Bien, amigos, de esta manera estamos finalizando su programa Juntos por tu Salud. Nos vemos el próximo día jueves, 11 de la mañana. Chao.